Cordial saludo, mi nombre es Marlu Villate. Este curso es de farmacotecnia. A continuación voy a explicar el mapa mental con las 13 preguntas del cuestionario y la pregunta número 15. Este es el mapa donde resumo las 13 preguntas del cuestionario. Primera pregunta. Identifique las semejanzas y diferencias entre preparado magistral y preparado oficial. Semejanza. Ambas son preparadas por un farmacéutico, se elaboran de acuerdo con las normativas de buenas prácticas de fabricación y tienen como objetivo proporcionar tratamiento personalizado. Pueden contener principios activos y excipientes. Diferencias. La preparación magistral se realiza de forma individualizada para un paciente específico bajo prescripción médica y no está disponible comercialmente, mientras que la preparación oficial se elabora en grandes cantidades, se encuentra disponible comercialmente, sigue una fórmula estandarizada y se produce en masa para su distribución y no está personalizada para un paciente en particular. Pregunta 2. Identifique las semejanzas y diferencias entre material de acondicionamiento y utillaje. Dar 10 ejemplos prácticos. Semejanzas. Ambos materiales son esenciales para el proceso de producción. Su uso tiene como objetivo mejorar la eficacia, productividad y calidad del producto final. Tanto el utillaje como el acondicionamiento son específicos según el tipo de producto o la industria. Ambos pueden estar hechos de materiales resistentes y duraderos. Eso dependiendo del uso que se les dé. Los dos pueden ser adaptados o personalizados para cumplir con las necesidades específicas de un producto o proceso. Diferencias. Material acondicionado. Son elementos que se utilizan para contener, proteger y presentar un producto final. Garantiza la integridad del producto durante su almacenamiento, transporte y distribución hasta llegar al consumidor final. Son fabricados en diversos materiales como cartón, plástico, vidrio, metal, entre otros. Su diseño suele adaptarse a las características del producto y a las necesidades de la marca. En muchos casos llevan impresa información relevante sobre el producto. El material de utillaje son herramientas y equipos especializados utilizados en procesos de producción para la fabricación o transformación de un producto. Facilitan y optimizan las tareas de producción. Cada herramienta está diseñada para una tarea específica. Están fabricados con materiales resistentes para soportar el uso intensivo. Muchos de ellos requieren alta precisión para garantizar la calidad del producto final. Ejemplo de material acondicionado. Bolsas estériles, etiquetas, papel de burbuja, ampollas de vidrio, bolsas isotérmicas, tambores metálicos, viales de vidrio, tapas herméticas. Ejemplos de material de utillaje: agitador magnético, balanza de precisión, dosificadores automáticos, pipetas, microscopios, estufas, filtradora, mecheros, contadores de cápsulas, espátulas. Pregunta 3. ¿Cuáles son las preparaciones magistrales que según nuestra normatividad pueden ser elaboradas por los regentes de farmacia y en qué establecimiento? ¿En qué establecimiento farmacéutico pueden realizarse? El regente de farmacia puede elaborar preparaciones magistrales no estériles y de uso tópico como ungüentos, pomadas, polvos, cremas, geles, lociones, y se pueden elaborar en establecimientos como farmacia, droguerías, laboratorios farmacéuticos, hospitales y clínicas, siempre y cuando cumpla con los requisitos o condiciones establecidos por la normativa. Pregunta 4. Identificar las técnicas de limpieza y desinfección que se aplican para la elaboración de las preparaciones magistrales tópicas no estériles.
Tenemos la limpieza de superficies de trabajo, lavado de manos, uso de batas y guantes, limpieza de envases y utensilios, control de calidad del agua. Pregunta 5. ¿Qué información debe contener la etiqueta de las materias primas requeridas para la elaboración de las preparaciones magistrales? Estas deben contener nombre de la materia prima, concentración o pureza, número de lote o partida, fecha de caducidad o vencimiento, nombre y dirección del fabricante o proveedor, condiciones de almacenamiento, registro sanitario o certificación. Pregunta 6. Identifique las diferencias entre materia prima, principio activo y excipiente. ¿Cuál es la función de cada uno de ellos en una preparación? De un ejemplo de cada uno. Diferencia. La materia prima es cualquier sustancia utilizada en el proceso de fabricación de un producto. El principio activo es el componente de un medicamento responsable de la acción terapéutica. El excipiente es una sustancia inactiva que acompaña al principio activo en un medicamento. Función de la materia prima: proporcionar los elementos esenciales para la creación del producto final y determina sus propiedades iniciales. Ejemplo: plantas medicinales como la manzanilla y la valeriana. Función del principio activo: es el componente que produce el efecto terapéutico o deseado en un medicamento. Es la sustancia que interactúa con el organismo para tratar una enfermedad o aliviar un dolor. Ejemplo: el ibuprofeno. Este reduce la inflamación, el dolor y la fiebre. Función del excipiente: facilita la administración, estabilidad o absorción del principio activo, pero no tiene efectos terapéuticos. Ejemplo: el almidón. Actúa como desintegrante en comprimidos. Pregunta 7. Al momento de dispensar una preparación magistral, ¿qué información debe brindar al usuario para que haga uso correcto del producto? Entonces, debo darle instrucciones sobre el modo de uso, fecha de caducidad, almacenamiento, contraindicaciones, posibles efectos secundarios, información de contacto, interacciones medicamentosas. Pregunta 8. ¿Qué orientaciones debe brindar a un usuario al dispensar un medicamento que presente las siguientes formas farmacéuticas: jarabe, polvo para suspensión, suspensión líquida, grega con cubiertas entéricas? En el jarabe debo de indicarle al usuario el modo de uso, explicándole la dosis correcta y la frecuencia de administración, que se debe agitar antes de usarlo, ya que algunos jarabes pueden contener partículas en suspensión. Que el medicamento se debe medir con precisión, ya sea utilizando el vaso medidor o jeringa dosificadora. El almacenamiento correcto del medicamento, las advertencias, ya que algunos jarabes contienen azúcares, lo que puede afectar al paciente con diabetes. En el polvo para suspensión debo indicarle al usuario la preparación del polvo. Generalmente se debe añadir agua hasta una determinada marca y agitar bien. Que se debe agitar antes de cada dosis, explicándole cómo medir con precisión la cantidad indicada utilizando el vaso medidor o jeringa. Explicarle cómo se debe conservar, el tiempo de duración, que generalmente tiene una duración limitada después de la preparación, que es de 7 a 14 días. En la suspensión líquida debo informarle al usuario que se debe agitar antes de usarlo, que se debe utilizar una jeringa o vaso medidor para administrar la dosis precisa, las instrucciones claras sobre cómo almacenar la suspensión, fecha de vencimiento, y en la grega con cubierta entérica debo indicarle al usuario que no debe romperlas ni masticarlas, que se deben ingerir
la agrega entera con agua y no con otros alimentos. Que no las tomen con otros alimentos. Bueno, indicarle cómo se debe almacenar adecuadamente. Y eso. Pregunta 9. Identifique las diferencias entre una solución, una suspensión y una emulsión. Dé un ejemplo de cada una de ellas. Diferencias. Solución. Es una mezcla homogénea en la que una o más sustancias se disuelven completamente en otra sustancia. Las partículas del soluto son tan pequeñas que no se pueden asentar ni ver a simple vista. Ejemplo, el agua con la sal. Suspensión es una mezcla heterogénea en la que las partículas del soluto no se disuelven en el solvente. Las partículas son grandes, se pueden ver a simple vista o con un microscopio. Estas tienden a sentarse con el tiempo. Por ejemplo, el agua con arena. Emulsión. Es una mezcla heterogénea de dos líquidos que no se pueden mezclar. Las partículas se dispersan uno líquido en otro en forma de pequeñas gotas. Generalmente requieren de un emulsionante para mantener la estabilidad. Ejemplo, la mayonesa, ya que es una mezcla de aceite y agua. Pregunta 10. Identifique las diferencias entre soluto y solvente. De un ejemplo práctico de cada uno de ellos. Soluto. Es la sustancia que se disuelve en una solución. Generalmente está presente en menor cantidad en la mezcla. Se dispersa en el solvente para formar una solución. Ejemplo práctico. En una solución de agua con sal, el soluto es la sal. Solvente. En la solución es la sustancia en la que se disuelve el soluto. Generalmente está presente en mayor cantidad en la mezcla. Se disuelve el soluto para formar la solución. Ejemplo práctico, en una solución de agua con sal, pues el solvente es el agua. Pregunta 11. ¿Cuáles operaciones farmacéuticas básicas se realizan en la elaboración de una fórmula magistral tópica no estéril? Tenemos el pesaje y la medición, trituración, tamizado, mezclado. En algunas ocasiones, calentamiento, emulsificación y envasado. Pregunta 12. Según la resolución 1403, ¿cuál es el procedimiento para la elaboración de las preparaciones magistrales? ¿Cuáles son las operaciones básicas que se realizan en cada una de estas actividades? Procedimiento. Recepción de la prescripción médica. Verificación de la fórmula. Preparación del área de trabajo. Pesaje y medición de los componentes. Acondicionamiento, rotulado y entrega al paciente. Operaciones farmacéuticas básicas. Pesaje y medición, trituración y pulverización, tamizado, disolución, suspensión, mezcla, emulsificación, encapsulado o comprimido, filtrado, esterilización. Pregunta 13. Definir qué es una concentración peso a volumen y volumen a volumen. Porcentaje peso a peso indica cuántos gramos de soluto hay por cada 100 gramos de solución. Y el porcentaje peso-volumen indica cuántos gramos de soluto hay por cada 100 mililitros de solución. El porcentaje volumen-volumen nos indica cuántos mililitros de soluto hay por cada 100 mililitros de solución. Esta es la pregunta número 15, la cual escogí para sustentarla. Me dice, ¿cuál es la concentración peso a peso de una solución de cloruro de sodio preparada pesando 5 gramos de cloruro de sodio más 150 mililitros de agua? Explique los pasos e identifique las operaciones básicas para realizar esta preparación.
La fórmula es porcentaje peso a peso, que es igual a peso del soluto sobre el peso de la solución por 100. Primeramente se debe identificar los datos. Tenemos de cloruro de sodio, que es el soluto, 5 gramos. Del agua, que es el solvente, tenemos 150 mililitros. Se averigua la densidad del agua. Densidad del agua es aproximadamente 1 gramo sobre mililitro. Se asume que 1 mililitro de agua pesa 1 gramo. Al tener dos magnitudes diferentes, se debe convertir el volumen, que es mililitro, a peso, que es gramos, a través de la fórmula densidad, que es densidad igual a masa sobre volumen. Como tengo la densidad y el volumen, entonces despejo la fórmula y se hace la operación. Entonces, masa es igual a volumen por densidad. Tenemos la masa igual a 150 mililitros por 1 gramo sobre mililitro, que es igual a 150 gramos. Se calcula el peso total de la solución. El peso de la solución es la suma del soluto, que es el cloruro de sodio, y del solvente, que es el agua. El peso de la solución es igual a 5 gramos más 150 gramos. Esto es igual a 155 gramos. Se calcula la concentración peso a peso. La concentración en porcentaje peso a peso se calcula dividiendo el peso del soluto entre el peso total de la solución y multiplicando por 100 para expresarlo como porcentaje. Concentración en porcentaje peso a peso es igual a peso del soluto sobre peso de la solución por 100. Se sustituyen los valores. Concentración, porcentaje peso a peso es igual a 5 gramos sobre 155 gramos por 100. Esto es igual a 3,23%. La concentración porcentaje peso a peso de la solución de cloruro de sodio es aproximadamente 3,23%. Las operaciones básicas involucradas son suma. Para obtener el peso total de la solución, se suma el peso del soluto y el peso del solvente. División. Para calcular la concentración de peso a peso, se divide el peso del soluto entre el peso total de la solución. Multiplicación. Se multiplica el resultado por 100 para expresarlo como porcentaje.